Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Nunca Fuiste al Cine. ¿Cómo están? Bueno, renovamos mesa. Creo que la única del programa pasado que queda soy yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Blasito? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pau. Vos sos la pivot. Sos la piedra fundacional del futuro de este programa. Bueno, qué responsabilidad. Y del pasado también, ¿no? Porque estás del primer momento. Qué responsabilidad. Nosotros ya estamos para el retiro con Rodri. No, bueno, tampoco la boludez. Lo seguimos a Santi. Claro, sí. En realidad, hoy venimos como el cambio de Riquelme por Maradona. Sí. En el Boca River del 97. Bueno, venimos a eso y te dejamos. Bueno, de la voz que escuchaban es de Rodrigo Ferreiro. Empezamos muy para arriba el programa. Para arriba igual. En el día de hoy sí es para arriba. Los hinchas de Boca pero están diciendo que se van, chicos, que abandonan. Bueno. Hablaron de Santi Can, que bueno. Creo que el sábado que viene lo tenemos de vuelta aquí con nosotros. Y hay una voz también más en esta mesa que le damos la bienvenida a Poli Sosa Holt, amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Hola, Poli. Poli nos va a estar hablando en un ratito sobre Sitges, sus seleccionadas y elegidas de Sitges, y lo va a unir ¿con qué, Poli? Con muchas expectativas que tenemos del Barça. Muy bien, pueden escribirnos a nuestras redes sobre sus expectativas del Barça y sobre si vieron alguna peli de Sitges a @nunca fuiste cine, sin el al, en Instagram, sobre todo en Instagram, Twitter, lo tenemos un poquito abandonado el Twitter. Y porque eso es terreno del amigo Cam. Premisas falsas está como en esta situación de intermitencia, o más bien de apariciones estelares muy cada tanto, entonces está ahí un poco empolvado, de la misma manera que TikTok. Estamos más que nada con presencia en el Instagram. Sí. Y en la radio, ¿sabes? Y en YouTube, bueno, sí, siempre que se puede. Subimos algunas cosas. Hasta el newsletter está ya medio llegando a fin de año, ¿viste? Está como ahí, como, ayúdame, loco. Bueno, estamos todos a fin de año. Se entiende, claro, pero escúchame. Nosotros fuimos con Rodri a hacer un móvil a la provincia, escúchame. Mirá como, ya está, claro. Ya dimos todo. Bastante que vinimos hoy. Ahora que estoy pensando, no sé qué, en el corte me voy. Bueno, hablando de esto, en un ratito también vamos a estar charlando sobre sus experiencias en Mar del Plata, en Fuera de Campo, Antiguo Contracampo. Y, ¿quién dice si también estuvieron por las salas de el Festival de Mar del Plata? ¿Sigue estando eso? Sigue estando, y yo viví una experiencia casi paranormal en mi llegada al festival oficial, podríamos decirle, al Festival Internacional de Mar del Plata. No tengo demasiado para decir, pero lo que tengo para decir es muy jugoso. Bueno, muy bien. También pueden escribirnos al 11 31 26 088 7, porque nuestro dial es 88.7. Y también saludamos a Rosaura, que acaba de llegar, está allí coordinando aire, a Juaneco. Bien, perdón, va a ser tereré. Dice que va a ser tereré. Lo voy a decir al aire. Porque no está culposa porque llegó tarde. Tereré. Por eso va a ser eso. Muy bien. Yo pueden hacer 80 grados y tomo mate igual. Sí, claro. Estoy un poco baja de energías porque a mí el calor me tira. Saludamos también a Juaneco, a Sole, que están operando. Ahora seguimos con Nunca Más. Nunca fuiste al cine. Nunca más fuiste al cine. Chao, me fui. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine.
Bueno, y volvimos. Me faltaba mi mantita de apego, que es la grilla. Y yo no soy una persona muy tecnológica, así que agradezco a todas las personas que se han acercado a enseñarme a usar un teclado. Por suerte tenés dos facilitadores pedagógicos digitales en la mesa, pero el calor ha afectado también a la tecnología. Ese teclado no estaba queriendo laburar, como todos nosotros. Exactamente, como todos nosotros. Bueno, chicos, estuvieron por Mar del Plata, hizo calor, hizo el mismo calor que está haciendo acá. No. ¿Pudieron disfrutar de la playa o fueron solamente a las salas de cine? Hizo un poco de calor. No, en realidad los primeros días fuera de campo fueron muy amables. Fueron unos días ideales para Mar del Plata porque podías pasear por la ciudad con un busito a cuestas, en remera de ratos, con buzo un poco más tarde, podías acercarte a la playa, no había tal fresco ni ese viento marplatense al acercarse a la playa, le estuvo muy bien. Creo que el calor llegó más el último día y los subsiguientes, que para quienes se quedaron en el festival ya sí la pasaron un poco más complicada en el sentido del calor, pero supongo que habrán aprovechado para, entre película y película, al menos meter las patas en el mar. Bueno, muy bien, o comerse unas rabas también. Eso lo hicimos, sí, por claro. Ahí. Sí, eso fue lo primero que hicimos. Sí, claro. Bueno, ¿quién de los dos quiere empezar contando su trayecto allá por Mar del Plata? Bueno, yo empiezo porque llegué yo antes, unas horas antes que Blasito, y pude ver una película que Blas no, la mayoría después la compartimos, pero pude ver, había una vez un mago de Salomé Jury, la hija de Leonardo Fabio, y Oscar Frenkel. Menciono que es la hija de Leonardo Fabio no porque Salomé no tenga un recorrido propio, sino porque la película es sobre su papá. Es un retrato junto a una entrevista, sí, es una entrevista extensa que ella le va haciendo en su casa. Se lo nota, Fabio cansado, Fabio que ya está en sus últimos años y está dirigiendo a Niceto. Hay un material exclusivo de las filmaciones, ¿no? Como el backstage de las filmaciones. Tiene, a ver, la peli desde lo formal no es una gran película, tiene algunos problemas con algunas imágenes que son poco nítidas, ¿sí? Pero todo eso lo compensa, por un lado, por la enorme figura de Fabio que está ahí y está ahí dirigiendo su última película, porque tiene factores emocionales muy fuertes la película, la relación de él con el elenco de Aniceto durante la filmación, de respeto, de casi amistad con muchos de ellos, y después con su hija, ¿sí? Donde ahí se suelta Fabio y habla muchísimo sobre su vida en Mendoza, su niñez, habla mucho también sobre el peronismo, sobre su pertenencia a las clases populares. Entonces, en definitiva, es una película muy bella, muy linda, muy emotiva, que no tuvo, tal vez, acá en Argentina la recorrida o el recorrido que debió tener, ¿sí? Pero que pudimos disfrutar en Fuera de Campo, que fue no la función de inicio, porque fue 2001, diciembre, la función de inicio, pero sí la que inauguró oficialmente la exhibición, más que el festival Fuera de Campo, el día viernes. Muy bien, de diciembre de Lucas Gallo, que fue el largometraje documental que abrió el festival y que espero que lo podamos ver pronto también por... Sí, va a estar en festivales ahora, en Alemania creo. Tiene muy buena crítica. Esa película, no llegamos a verla. Sí, está todo hecho con material de archivo. Blasito. Sí, hay sobre la película de Lucas Gallo, es el mismo que dirigió 1982, una película que vimos en el Mar del Plata, creo que el de pandemia, el de 2020 me parece, se ve que tiene la misma, bueno, lo dijo acá Martín Farina, fuera del aire porque nos quedamos sin tiempo, pero era como más o menos la misma metodología, pero con una potencia de unas imágenes que o no habían sido vistas o nunca habían sido montadas de esa manera, así que sí, tenemos muchas ganas de ver. Creo que había como dos joyas al principio y al final de Fuera de Campo. Una es Diciembre y la otra es La noche está marchándose ya, si no me equivoco, es el nombre de la película de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas, que viene pegándola un poco en festivales, una película cordobesa. Y por lo que pude ver de quienes la vieron, fue muy celebrada, muy bien recibida, así que muchas ganas de verla. Yo quisiera quizás comentar un par de películas nomás de todas las que vimos, porque si no se va a hacer muy largo. Dos películas que me llamaron la atención o que me interesaría comentar ahora. Una es Dice que,
de Alejandro Fernández Mouján, que estuvo acá en el programa un tiempo atrás, que es una película corta de 60 minutos, si no me equivoco, que viene a de alguna manera cerrar un tríptico o una trilogía que abarca desde el principio de la carrera de Mouján hasta ahora, que una primera película llamada Las Palmas, que creo que es de fines de los 80, la segunda película llamada Las Palmas Chaco, que esta es del 2000 o 2001, y esta película que se llama Dice que. Dice que retrata a un personaje alvarenga de apellido, no me acuerdo el nombre, José Manuel no viene al caso, también apodado Lorenzo Lamas, uno de esos sujetos que eran parte del colectivo que él retrataba en Las Palmas Chaco, más o menos pasando muy por arriba de que iban esos otros documentales. Las Palmas es un pueblo creado a la sombra de los ingenieros azucareros en el Chaco, literalmente creados para los trabajadores que iban a laburar ahí. Muestra cómo a fines de la década de los 80 la dictadura había arrasado, no solamente llevándose gente desaparecida, sino también con su modelo neoliberal, cuyos brazos se extienden hasta el día de hoy, en muchos aspectos, cómo se fue viniendo abajo una estructura que décadas atrás había comenzado a funcionar, y hacia fines de los 90 cómo se había reconvertido esa zona y aparecían los movimientos sociales, movimientos que reclamaban vivienda, etcétera. Bueno, alvarenga, Lorenzo Lamas es uno de esas personas que eran parte de los colectivos, las organizaciones, y en esta película retoma ese material de archivo, filmado en parte en fílmico, en parte en video, por lo tanto es como que vuelve a montar imágenes viejas, imágenes tomadas 25 años atrás, para recuperar ese personaje que fallece unos años después del registro de Mouján. Y es muy interesante porque es una pintura parece ser como de un personaje más bien excéntrico, ¿no? El nacido en el Chaco, cuenta cómo al irse a Buenos Aires empieza un derrotero por distintas instituciones de encierro juveniles y luego penales, porque dice que se había puesto salvaje, ¿no? Y como en la ciudad se puso salvaje, ¿no? Digo derrotero de instituciones porque de todas se fugaba, hasta que en una ya no se pudo fugar más. Finalmente cumple su condena y se vuelve al Chaco. Lo vemos en distintas situaciones de una vida de campo, por así decirlo. Sale a cazar con otros hombres, hay toda una escena muy de pequeña comunidad de cazadores. Hay un registro muy del orden de lo sensible. No se propone hacer una reflexión sobre masculinidades ni nada de eso, pero es un poco una ventana abierta a algo de eso, desde un lugar en el que no se suele retratar con ternura, sino muchas veces con otro tipo de miradas. Es interesante el retrato que hace. Me parece que hay un movimiento de esos documentales de 50 y 25 años atrás, bueno, un poco menos, 40 y pico y 25 años atrás, en el pasar de lo colectivo a lo individual, a retratar el sujeto, que decía Mouján en la conversación posterior a la película, que la historia de un sujeto de la clase obrera es la historia también de la clase obrera, ¿no? Como hacer foco en un hombre, en este caso, perteneciente a esa clase, también es una manera de hablar de la clase y de alguna manera rendirle homenaje también, porque hay una continuidad, más allá de que haya una tendencia a decir que no existe tal cosa como ese sujeto histórico en este momento. Bueno, hay una continuidad ahí, ¿no? Alvarenga muere, creo, en el 2007, en un episodio muy confuso. De ahí viene el dice que, por todos los comentarios que salían de qué había pasado finalmente en el episodio que termina con su muerte. Seguramente vamos a poder ver la película acá, me la imagino con alguna función en el Malva tal vez, o en la Lugones, así que estaremos atentos para cuando se programe y la podamos comentar acá. Y la otra, brevemente, solo a manera de anécdota, porque es una película que si no la vieron, invitamos a que la vean siempre que puedan, y cuando digo siempre que puedan es varias veces. Es La Calecita, de Hugo del Carril. Fue la segunda de 3 funciones en fílmico de las nocturnas de Fernando Martín Peña. Fuera de Campo fue el único festival marplatense que tenía proyecciones en fílmico, porque Mar del Plata decidió no tenerlas. Se habían retirado los últimos proyectores que estaban disponibles
para proyectar en Fílmico del Teatro Colón, que era el último que los tenía, así que todas las proyecciones del Festival Oficial de Mar del Plata fueron en digital. Fuera de Campo tuvo, gracias a Fernando Martín Peña y a Carlos Müller del Cineclub Dínamo de Mar del Plata, proyecciones tanto de cortos universitarios en Fílmico, como por ejemplo los cortos que forman parte del programa Óxido de Hierro de la IDAC, pero también de otras universidades, y clásicos argentinos, pasó enfocados en la figura de Hugo del Carril, ¿no? Como actor y como director. Creo que la mejor o la que cerró ese camino fue La Calecita el lunes por la noche, el lunes por la noche. Y fue maravilloso porque una función nocturna con una cuadra enorme para entrar y con una sala totalmente llena para ver una película que estaba en muy buenas condiciones, esa copia en 16 milímetros, y es como un pequeño relato sobre la historia argentina de principios del siglo XX que recomendamos que la vayan a ver. No sé si Rodri te quedó algo más. Sí, yo quería mencionar dos más rápidamente también para no excedernos. No hay apuro, chicos, no hay apuro. Está bueno. Tranquilo. Entonces me lo tomo con tranquilidad. Hay una película que me gustó mucho. En realidad me pasó algo muy extraño. Extraño porque por lo general en los festivales, si bien, insisto, Fuera de Campo no quiere ser llamado festival y está muy bien y tiene un argumento de por qué no es un festival y sí una exhibición. Cuando vas a ver muchas películas en marco de exhibiciones o festivales, siempre te pasa, o casi siempre, que alguna película medio flojarda te toca, ¿sí? Bueno, a mí particularmente no me sucedió en Fuera de Campo, y además agregar a una cuestión: películas de muchos lugares de Argentina, ¿sí? No centradas en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, sino películas de Rosario, de Córdoba, de La Plata, o sea, películas muy federal. Exacto, la exhibición. Bien, El atardecer de los grillos es otra película de Gonzalo Almeida que me gustó mucho. Es una peli que a grandes rasgos muestra a un grupo de adolescentes de la ciudad de Citibel que lo que hacen es básicamente recuperar pelotas de golf que los golfistas van dejando por ahí y no las buscan, y revendérselas a esos golfistas dentro del club de golf. Pero además de ese laburo que tienen, ellos sueñan, algunos de ellos, con ser golfistas, juegan con los socios, juegan entre ellos, saben mucho de golf, ¿sí? Todo retratado de un modo muy ameno, una película que tiene momentos muy graciosos, ¿sí? Llevados a cabo por los chicos, charlando entre ellos, hablando con los golfistas, participando de torneos de golf ellos, y es una peli que logra enfocarse en un costado donde no hay lugares comunes con respecto a la adolescencia de las clases populares, y por otro lado reivindica un derecho que es el derecho a jugar, que es un derecho que los niños, niñas y adolescentes de ciertas clases parecen tener acotado, sobre todo, y esto no es menor, en tiempos donde por un lado al mundo adulto quieren hacerlo laburar cada vez más, y al mundo de la niñez y la adolescencia hay algunos funcionarios públicos que dicen que bueno, si la familia quiere que salgan a laburar, que total, son niños, pueden hacerlo, ¿no? Así que no es menor una película así en este contexto. Yo creo que se va a estrenar El atardecer de los grillos, así que estemos atentos al momento que se estrene. Quería dejar dos cositas más antes que cerremos este bloque. Por un lado, pensar más allá de las películas. El Fuera de Campo se propuso una serie de charlas organizadas en torno a 3 fracturas. Una fractura en la comunidad de cine, como una especie de mirada hacia el interior del campo cinematográfico, de las dificultades para articular fuerzas contra el avance absolutamente destructivo del Inca sobre el propio cine argentino. Una segunda fractura que es con el público, ¿no? Discutiendo esta cuestión de nadie va a ver cine argentino, que luego se relativizó bastante en la conversación. Y la última fractura, la fractura con el instituto, justamente, con el Inca. La primera tuvo a Ofelia Fernández, a Laura Paredes, a Emiliano Campo del CONICET, que fue parte del streaming de ahí, del Cañón de Mar del Plata.
y a Lucila Podestá, una directora que presentaba un corto en el Fuera de Campo. Fue interesante muchas cosas que se dijeron ahí. Luego la siguiente, la de la fractura con el público, estaba Mariano Ginás, sí. Francisco Guerrero de En Otro Orden y Cecilia Kahn, que quedó ahí bastante, tanto Guerrero como Kahn quedaron bastante apabullados por la presencia avasallante de Mariano Ginás, que es difícil construir un diálogo cuando el personaje tiende más a eso, a lo que suele hacer Ginás, que es llamar la atención y decir cosas todo el tiempo. Es difícil entablar un diálogo. Se lleva la marca, ¿no? Se lleva la marca, quiere tirar al centro y quiere cabecear. Claro. Pero, digo, para pensar en el Fuera de Campo como acción política en defensa del cine argentino, que es de la manera en que se propone llevar adelante todas estas actividades. Y ahí creo que es donde creo que hay que afinar un poco la mirada para ver los efectos o los resultados o como toda acción, ¿no? ¿Cuáles fueron sus efectos? Pienso que siendo el Fuera de Campo del Festival del Mar del Plata, hubo poco, se mencionó muy poco el Festival de Mar del Plata, casi no se lo mencionó, siendo que en las charlas también es difícil pasar de cierta primera persona, ¿sí? De poder construir una especie de síntesis, no demasiado ambicioso, pero algo que implique no empezar cada vez de nuevo desde cero, ¿no? Cada vez de nuevo otra vez. Sí. Siendo que, bueno, es el segundo año de mi ley, pero las problemáticas vinculadas al instituto vienen ya de hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Siento que eso ahí, y quizás el diálogo entre estas películas, como decía Rodri, ninguna película fue algunas sí, diría yo, a mi gusto una película que se presentó como muy federal, que traza una línea entre un personaje en Salta y otro personaje en Tierra del Fuego, una mirada federal hecha por una directora de Buenos Aires. A mi gusto, como propuesta política de lo federal, está bastante lejos de serlo, de poder aportar algo desde ese lugar, y también después como película también me parece que quedó un poco en el gesto de lo federal fallido. Y sí, después en la programación sí hay varias películas que se parecen entre sí, había como para pensar por qué esas películas se eligieron en relación a la propuesta de las charlas, ¿no? Para ver qué va a ser el año que viene Fuera de Campo, que claramente se proyecta para una continuidad, si es que va a ser otra cosa que un lugar donde encontrarse, ¿no? Como podríamos hablar de la Semana Mundial de la Cinefilia, o un ciclo que va a ocurrir ahora a fin de año también en el Cineclub Municipal de Córdoba. Y lo último, que creo que para la mayoría de los que fuimos a Fuera de Campo, el momento más brillante del Fuera de Campo fue el domingo a la tarde, cuando Boca ganó el Superclásico 2-0, lo cual afectó notablemente la visualización de películas en lo que siguió del día, ¿no? Porque el disfrute pasó por otro lado en ese momento. Bueno, no podía faltar el momento termo. Agrego una cosita más. A Rol le queda una peli. Que justo sucedió el día que Boca le ganó a River. Uh-huh. Posteriormente, dos cosas muy rápido, ahora sí. Se estrenó la película La Nueva de Cecilia Kahn, justamente, que estuvo en la charla, Hijo Mayor. Una muy linda película, con algunos altibajos, es cierto, pero es la primera, digamos, excursión en el mundo ficcional de Cecilia Kahn. Venía del documental, uh-huh. Aunque tiene una partecita hacia el final que tiene algo documental, pero es una peli que se va a estrenar seguramente en salas acá y está muy buena para verla. Y por último, hubo una presentación de un libro también sobre el Festival de Cine de Mar del Plata, sobre el primer festival. 2 libros. El otro fue el Diccionario de Films Argentinos de Manrupe y Portela, que ya mencionamos. Exactamente. Y el de Manrupe lo presentaron en la librería donde se hizo la charla. Sí. Ahí va. Lo presentaron en la Feria del Libro de Mar del Plata. Muy chiquita la feria. ¿Y cómo el nombre del libro? El primer festival de cine, Estrellas y Peronismo. Sí. El primer festival de cine de Mar del Plata. No tengo acá la autora, ya la voy a estar mencionando para no traerme eso. Está editado por Futurock, que tiene una muy interesante serie de libros de historia argentina, de cositas que ahí pasaron. Uno, que me lo noté, es la derrota del peronismo en el 83, contadas de adentro. Así que presten atención a la serie de Futurock sobre historias no tan contadas, que
hay que explorarla. Una cosita más, perdón Pau, por ejemplo, hay algunas películas que ya van a empezar a aparecer en salas, por ejemplo, Tortuga, Persigue a Tortuga, de Víctor González, está teniendo funciones en Malva hoy y el sábado que viene, acompañado de otros cortos, creo que son cortos o mediometrajes hechos previamente. Es un personaje que algunos pocos lo conocen de su paso por la NERC, tuvo como algún revuelo por las películas que hizo, así que tal vez hay algo ahí para ir a ver y a escuchar, y estén atentos a los otros títulos que van a ir saliendo una vez que tuvieron este paso por Mar del Plata. Bueno, y no quería dejar de preguntarte brevemente por tu experiencia paranormal, porque Bien. bueno, ya estamos adentrándonos en el VARS, en la mesa de Sitges. No, mi experiencia paranormal fue fui a ver la nueva película de Fernando Spinner, Weser, Con Valeria Lois. Con Valeria Lois, siempre se me va el nombre, no importa. Ya lo buscamos. Sí, no es importante, porque no quiero hablar de la película ahora, quizás en otro momento lo podamos hacer cuando se estrene. Por aquí hay algunas cosas interesantes. Lo que me pareció paranormal fue los 10 minutos previos o 15 minutos previos de publicidad de locales marplatenses. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del programa, del segmento de Duro de Omar que se llamaba Me colgué del cable? Sí, hermoso. Bueno, todos son espectaculares las pequeñas publicidades de comercios locales, municipales de Mar del Plata, y hay algunos de otras ciudades también, creo que hay algunos de Corrientes, porque en esta cosa de que Mar del Plata que el festival vuelva a ser de Mar del Plata, empezaron a ir a buscar... Claro, el renacer del esplendor de los comercios locales. Entonces, antes de ver una función internacional, vos podías ver la publicidad de un supermercado local o de una farmacia o de una concesionaria con grandes actuaciones. Recomiendo que vayan a las redes de Juan Francisco Gacitúa, @jfrisco, que hizo un hilo en Twitter con todos estos, con un ranking de los mejores spots previos a las funciones del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bueno, maravilloso. Hablamos del atardecer de los grillos, La Calecita, Dice que, Había una vez un mago, El hijo mayor, y de 2 libros, El diccionario de films argentinos y el Festival de Cines, Estrellas y Peronismo. Sí, acá tengo la autora de Cine, Estrellas y Peronismo, es Ela Mertnoff, la autora. Bueno, no... ¿Cómo es, Paula, el nombre? Ela. Bueno. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Bien, nos vamos adentrando ya con el final de la columna anterior con Blasito hablando de sucesos paranormales. Ya fue la entrada, ¿sí? Para el plato principal que vamos a tener hoy con Sitges y con el terror. Por eso tenemos a Pau Sosa Holt nuevamente aquí en el estudio. ¿Cómo va, Pau? ¿Todo bien? Bien, muy entusiasmada porque si hay algo que me gusta a mí en este mundo es Sitges. Es mi sueño ir, es mi sueño trabajar. Cualquier cosa que tenga que ver con Sitges es mi sueño. Sitges, vamos a contar un poquito de qué se trata. Es un festival, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Es el festival de género más grande y más importante del mundo. Se realiza en la ciudad de Sitges, que es una ciudad costera, mayormente los octubres, durante octubre, y se realiza desde 1968. El director del festival es Ángel Sala, que es uno de los participantes de uno de mis podcasts de cabecera, que es Marea Nocturna, que de paso aprovecho para recomendarlo. Yo lo descubrí en pandemia y me fui para atrás, me escuché todo. La verdad que son clases magistrales, aprendí un montón escuchándolos a ellos, saben muchísimo. Marea Nocturna, ¿se Sí. llama? Bueno, ya lo vamos a anotar, así lo empezamos a escuchar. Bueno, y el festival da cuenta de todo lo que sucede en el terror, no solo narrativamente, sino a nivel técnico, ¿no? Como que tiene muchísimas secciones que te muestran a directores nuevos,
ahí tienen una sección que es especial de cine asiático, una sección de cine más extremo, otra que rescata clásicos, que reestrenan películas remasterizadas. Y bueno, quería nombrarles algunas películas de las que más se destacaron este año en la programación, que muchas de ellas ya las nombramos porque tuvieron su estreno acá. Claro. Una fue Together, que yo hablé de esa, que creo que es una de las que más me gustaron a mí. Sin embargo, no me gustó tanto, como que siento que este año todavía no apareció mi Long Legs. Ah, mira, Together es la de la pareja. Sí. Ahí va. Que con el tiempo la fui digiriendo y me gusta cada vez más. Que body horror también. Body horror. Está como repuntando el body horror, porque bueno, también La hermanastra fea, medio también la misma temática, desde la sustancia como que... Y ganadora de Sitges, claro, también, ¿no? Entonces el body horror no solo está sucediendo, sino que también se festeja, se celebra. Bueno, Together, que me gustó mucho, ya la habíamos comentado. Es interesante comentar que la están dando en el Cosmos. Una entrada muy accesible. También está programada para el Gomón, uno de los martes en los que pasan. De terror, ¿no? Ahí va. Sí, pero bueno, yo iría a verla al Cosmos para bancar. Sí. Aparte la experiencia del Cosmos está muy buena. Sí. Hay que... Depende de la sala que te toca. Sí, es una experiencia en todo sentido, cualquiera de las salas, pero es un cine muy extraño. A mí me gusta igual la sala chiquitita, tiene su encanto. Sí. Bueno, y también Good Boy fue una de las que se destacó, la película del perrito, que está contada desde la perspectiva del perro. Que escuché no muy buenos comentarios de esa película, pero sin embargo a mí me gustó mucho. Me gustó porque siento que tiene unos climas, unas atmósferas de terror que están muy bien logradas. Es increíble cómo actúa el perrito Indy, que es el perro del director. En la vida real estuvieron 3 años filmándola. Y la verdad, a mí me parece que quedó algo muy copado. Y a nivel técnico es muy buena el sonido que tiene, visualmente. Y también me parece que toca un tema muy sensible, que yo no sé si lo vi alguna vez en alguna película, que es como un perro acompaña la enfermedad de su amigo humano, ¿no? De su dueño. A mí no me gusta decir dueño, pero eso... Está bien, de su compañero. Sí. De su compañero, bien. Y es un tema muy sensible, muy fuerte, como el perro, su dueño es su vida, ¿no? Es que por lo general es al revés, ¿no? Está muy centrado en el humano que acompaña al perro que le pasa algo, ¿no? O a la mascota que le pasa algo. Claro, entonces eso me pareció súper interesante. Escuché como gente diciendo, bueno, teniendo la posibilidad de hacer algo más divertido, se van a algo dramático y oscuro, pero bueno, es la decisión del director. Se puede siempre hacer una película diferente, claro, pero bueno. O sea, teniendo la posibilidad de hacer una familia feliz, hacer una película donde se matan, no sé, la masacre de Texas. Y bueno, sí, qué sé yo. La verdad, a mí me sensibilizó mucho. Así que esa la recomiendo. También otra de las que se destacó fue 2 basadas en cuentos de Stephen King. La vida de Chuck y The Long Walk. La vida de Chuck también la habíamos comentado. Sí, ¿te gustó mucho a vos la vida de Chuck? Sí. ¿O no? ¿Te había gustado mucho o estoy medio confundido? Repito, ninguna. Todavía no tengo mi Long Legs. Bien. Ninguna bien, me voló la cabeza. Todavía no tengo una película que yo diga estás año. A la espera. O sea, el Buenos Aires Rojo Sangre es... Tengo unas todo me lo juego todo ahí. Y la vida de Chuck también muy sensible, muy dramática. Y me pareció original. Yo no leí el relato, pero parece que está como adaptado increíblemente. Y The Long Walk, no recuerdo si la comentaron. No, The Long Walk no la contamos, pues no la vimos. Yo leí el libro, El Fugitivo, de King, escribiendo como Batman, con un seudónimo, pero no vi la película. ¿Qué onda? Me gustó mucho también. Bueno, se relaciona un poco con The Running Man, la nueva película. Tienen esta cosa de personas con pocos recursos que se meten en algo que en lo que se juegan la vida. Sí. Es una suerte de... ¿Respeta, es un reality también en la película o no?
Más o menos. Porque en el libro sí, por eso decía. Claro, no es que están filmando... Bueno, sí, en realidad supongo que sí, pero no está puesto el foco ahí. El foco está puesto en las personas caminando, charlando, muchísimo diálogo. Y para hacerlo, uno te lo describe a eso y decís, uy, qué embole, 2 horas de eso. No, la verdad, está bien. Muy bien hecho. Y también muy crudo, me pareció. Como las muertes son duras. Black Phone 2, que también basado en un relato del hijo de Stephen King. Claro, que dicen que está muy bien, que escribe, a ver, es medio un nepo baby, pero que tiene lo suyo, el pibe. A mí me gustó mucho la primera, Black Phone. Me gustó, me pareció muy original, me pareció que había como una cosa ahí re innovadora que me gustó mucho. En esta segunda me parece que pierde peso y que no, siento que se relaja mucho en las referencias. Ahí va. Hay una referencia que es la más importante, que es a Pesadilla en Elm Street, las películas de Freddy Krueger, y también mucha referencia constante. Mirá, ¿la anterior estaba escrita por el hijo de King también o nada que ver? Sí, me parece que ambas se inspiran la primera se inspira en el relato y esta ya es como una continuación, pero perfecto. No pongo las manos en el fuego por lo que estoy diciendo. Una secuela medio fallida. Sí, la verdad a mí me decepcionó, sobre todo por todo lo que me había gustado de la primera. Sí, la primera está buena. La hermanastra fea, que ya la nombramos, la que ganó Sitges, una de mis favoritas también, sin llegar a ser una maravilla, me gustó. Yo creo que un poco me gustó por ser una contracara de La Sustancia, que yo soy una odiadora de La Sustancia, y me parece que está bueno porque trata de alguna manera los mismos temas que trata La Sustancia, con body horror, con estas cosas de las expectativas de la sociedad con respecto a la belleza y a los cánones que hay que cumplir. Si bien La Sustancia está hablando de Hollywood, algo más actual, La hermanastra fea retoma el relato de la Cenicienta desde la perspectiva de una de las hermanastras y también muy cruda la película, muy fuerte. Es como que los cuentos de los Andersen, de los hermanos Grimm, eran muy crudos. Sí. Después se edulcoraron y Disney un poco, lo suavizó. Claro. Sí. Acá me parece que está bueno eso, tomar la Cenicienta y hacerlo crudo. Vos que sos realizadora de material gráfico, Breccia tiene dibujos sobre los cuentos de los hermanos Grimm, sus originales, que son muy fuertes. Mirá, no sabía, voy a buscar. Tiene toda una tirada que son muy fuertes y que van al original. O sea que yo saludo que de la filmografía de terror se retomen esos cuentos, pues está buenísimo. Está bueno eso, sí. Bueno, esa la destaco porque está... También lo que hablábamos con Rodri fuera del aire, es la que ganó Sitges, y si vos te pones a ver todas las películas que van ganando, ninguna es una película que todo el mundo esté de acuerdo en que es una maravilla. Siempre son todas películas que de alguna manera vienen a romper con algo o traen algo nuevo. Y esta película, nada, es polémica. Sí. No, divide, por lo general, por lo menos recuerdo las últimas 3 que dividieron bastante agua. O sea, cuando se echa la maldad, tiene sus detractores, más allá que acá la abrazamos porque además es argentina, pero tiene sus detractores fuertes, incluso dentro de la crítica argentina. El Baño del Diablo, el año pasado, que a nosotros 3 nos gustó mucho, pero hay gente que no, y esta pasa lo mismo. Sí, lo que pasa con El Baño del Diablo que comentábamos es que es una película que tenés que estar preparado para una película lenta, que te va llevando a su ritmo. Sí, y es muy oscura también. Sí, muy distintas además entre sí, por lo menos las últimas 3 muy distintas las películas. Y la anterior había sido Sisu. Sisu no me acuerdo. Antes de Cuando acecha, claro. A mí esa me gustó mucho y ahora este año en Sitges se estrenó una segunda parte. Así que bien. Hay que ver si llega a salas. Frankenstein, hablando de polémicas, Frankenstein de Guillermo del Toro también se pasó en Sitges. A mí
A mí me encanta Guillermo del Toro. No, también mucha gente... Sí, hay... Muchos detractores. Sí, pero hay gente también... Yo no la vi Frankenstein todavía. Hay gente como que ya se predispone mal frente al del Toro actual. Dicen, no, bueno, va a ser otra cosa. Y eso también te condiciona un poco. Pero ¿a vos te gustó Frankenstein? Sí, tampoco me pareció... Pues ya sabemos que todavía no llegó la película sí. que te rompió la cabeza. Pero sin embargo la disfruté, la pasé muy bien, yo soy fan de Mia Goth, y me dio muchas cosas que yo estaba esperando, sin embargo no cubrió las expectativas. Siento que él es un artista, Guillermo del Toro tiene su visión de artista, tiene sus obsesiones, tiene la obsesión de los monstruos buenos y ponerse de ese lado, y bueno, acá repite eso y lo lleva al máximo. No es un 10, pero un 7. Bueno, está bien. Después hay otras películas que no vi, que no se estrenaron, que todavía no se consiguen por ahí, pero que estoy pendiente de quizás en la semana de Sitges en Buenos Aires se pueda llegar a estrenar. Ya hay fecha para la semana de Sitges. ¿Cuándo va a ser la semana de Sitges? Es el 4, 5 y 6 de diciembre en la Sala Lugones. O sea, termina el Vars y viene eso. Sí. Casi. O sea, va a terminar el 30, tenemos ahí 4 días de descanso y otra vez arranca. Bueno, en la Lugones va a ser. Sí. Hay una que está confirmada que se va a pasar, que es El Susurro. El Susurro la vimos en Fuera de Campo, con Blas. ¿Vos la viste? No la vi. ¿No? Nos gustó, tiene algunas ahí medio berretines en el guión, pero está muy bien filmada, está en lo formal está muy bien, y además le encuentra una vuelta de tuerca al mundo de los vampiros interesante, que yo creo que vale la pena. Está muy bien. Bueno, la van a dar en el Vars, así que vamos a tener esa posibilidad. Si se la pierden en el Vars, va a estar en la semana de Sitges en Buenos Aires, así que va a haber muchas oportunidades. Otra que estoy pendiente, se llama Primate o Primate, de Johannes Roberts. Es el que hizo la primera de Los Extraños, que Los Extraños es ahora una saga que se deformó toda. Sí. Ya la última entrega ya es un chiste, pero la primera y la segunda también están bastante bien. La primera es de este director. También hizo una que se llama Del otro lado de la puerta y Terror a los 47 metros. Me entusiasma porque entiendo que yo no miro trailers, no leo demasiado de las pelis, pero más o menos tengo una idea. Entiendo que es sobre un chimpancé domesticado, adoptado por una familia, que se vuelve loco. ¿Sabes que escuché algo de esa peli? Muy violenta, muy gráfica, muy salvaje, y a mí me es inevitable compararlo con esa escena de Nope, de el mono que se vuelve loco en el estudio de grabación, que a mí me dejó con ganas de ver más de eso. Entonces siento que ahora, pienso que acá quizás tenemos un poco más de eso. Sin estar relacionado, pero... No, pero por lo menos como referencia, está bien. Otra de las sorpresitas parece que fue Obsession, de Curry Baker, que dirigió una película el año pasado y está disponible en YouTube para ver. Es un found footage que se llama Milk and Cereal, y si bien no me terminó de cerrar cuando lo vi, sentí que cuando sentís que hay algo ahí, que decís hay que seguir a este director a ver qué hace. Bueno, ahora hizo una que se llama Obsession y parece que fue la gran sorpresa de Sitges, así que también pendiente de esa. Shelby Oaks, que es una película que tiene su estreno pronto. Sí, ahora en el mes que viene o a fin de mes. Sí, en diciembre se estrena. Otro found footage que de terror sobrenatural, que bueno, esa la voy a ir a ver. Sí. Tengo muchas ganas de verla. Y también pasaron una serie que se llama Silencio, de Eduardo Casanova, que es un director que a mí me gusta mucho. Es el que hizo Pieles y La Piedad. Creo que están en Netflix. Son películas que son muy con una mirada personal, muy de artista. Y esta serie, que parece que dura 1 hora en total, la pasaron como una película, es de vampiras. Mirá vos. Bueno, estoy pendiente de eso también. Sí.
Después también me pareció interesante que hay varias películas basadas en cómics y en videojuegos. Lo de los cómics me interesa porque quizás, porque soy historietista. Pues soy historietista, claramente. Y porque pienso que quizás, mirá, en una de esas, si Pablo Conde no las consigue para estos historietas el año que viene. Claro. Pensé que ibas a decir, mirá si no agarran una historieta mía y la hacen película. Ay, por favor. Claro. El sueño. Una de ellas es Fuck My Son, que ya con el título sabemos que tiene una propuesta fuerte. Disruptiva. El historietista Johnny Ryan, búsquenlo, a mí me encanta, es muy border el tipo, tiene un dibujo bastante sencillito pero muy expresivo, es de mis favoritos. Y después también hay una que se llama New Group, que parece que está inspirada no en un cómic en particular de Junji Ito, sino en el universo de Junji Ito. Esa también parece interesante. Quiero nombrar algunas películas argentinas que estuvieron pasando en Sitges. Una es La Virgen de la Tosquera. Sí, ya tuvimos fue bien recibida. Sí, ganó Mejor Fotografía, que no es poco, ¿no? Hablando de cine. No, claro. Basada en los cuentos de Mariana Enríquez, de Laura Casabé. Y una que vos comentaste que la dieron en el Bafisi, que es Luz Diabla. Luz Diabla, sí. Ah, el corto. El corto. Claro. Sí. Que ganó Mejor Corto. Ah, no sabía. Mi país. No sabía eso. Supermercado, ¿no? De Supermercado, claro. Sí. De Paula Boffo. Paula Boffo, Gervasio Canda y Patricio Plaza. Exactamente. Que la van a pasar en el Vars. Así que hay una oportunidad de verla en el cine también. Gran corto, Luz Diabla. Muy buena. Muy interesante. Se estuvo proyectando en el Gomón el año pasado, creo. Sí, se estuvo proyectando en el Gomón. Es, Paula viene se me fue el nombre del cómic, del último cómic que hizo, en una novela gráfica, de la chica que mataba con sable. Santa Sombra. Viene todo un recorrido muy interesante el de Paula. Sí. Bien, bueno. Ganamos. Sí. Ganamos Otra coronación de gloria. También algo que hace interesante, ya lo comenté antes, Sitges, son retrospectivas, hacen reestrenos de películas. Yo me fijé cuáles pasaban y me vi algunas en mi casa. No las vi remasterizadas, pero las vi en mi casa. Una es Angel's Egg, de 1985, de Mamoru Oshii, que está basada en un manga, creo, y es muy onírica. También tenés que estar predispuesto a ese ritmo, pero yo entré y me gustó muchísimo. La recomiendo, sabiendo que vas a ver algo así, me parece que está muy bueno. Es muy onírico, muy fantasioso, muy visualmente es increíble. Es de una nena que protege un huevo y va así por un mundo medio posapocalíptico con su huevo. Después Higoku, que es un clásico japonés de 1960, también la vi en mi casa y me pareció muy buena. Como seguramente es la base de muchas cosas que vemos hoy en día. Claro. Terror Vision, una película, un clásico que nunca había visto y la vi porque la pasaron en Sitges, y si bien no me parece una maravilla, como que podés sentir qué fiesta habrá sido esa función. Viste que hay películas que decís, bueno, por ahí no es tan buena la película, pero qué lindo verlo con mucha gente disfrutándolo. Bueno, lo que va a pasar en el bar, ¿no? Exactamente. Bueno, Picnic in Hanging Rock, una película, no sé si la vieron. No. Dieron esa, a mí me gusta mucho, también un clima lento, pero con aires de David Lynch. Mirá. La recomiendo. Y otra que yo amo, que es Street Trash, una película muy ochentosa, muy border también, esa también la dieron. Y una película argentina, dieron La Venganza del Sexo, de Emilio Vieira. Mirá vos, bien. Eso en retrospectiva. Retrospectivas de Sitges. Ahora vamos a tomar un poco del Vars. Dale. De las cosas que van a... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos Nos bien? faltan 4 minutos tenés. Bueno, entonces directamente voy a contar las películas que van a dar en el Vars que más me interesan. Una es Deathstalker, de Steven Kostansky, que ya para mí se ganó el cielo porque es el que hizo Psycho Goreman, que es una película que a mí me vuelve loca. También The Void, una película más de terror cósmico. El año pasado también estrenó una.
Bueno, esa es una de las que más tengo ganas de ver. Otra que tengo muchas ganas de ver es Mother of Lies, que también la dieron en Sitges, de la familia Adams. De la familia Adams. Una nueva. ¿Qué hace? La familia Adams hace una película por año, más o menos. Una por año. Una flojita, una buena. Una Sí. flojita. Bueno, Hellbender es una de mis favoritas de todas las que hicieron. También me gusta mucho una más vieja que se llama The Deeper You Dig, que siempre que puedo la recomiendo porque es muy buena. La última, la del año pasado, fue Where the Devil Roams. Sí. Me gustó. Sí, está bien. Está bien. Sí. Y argentinas me interesaron, así, yo no miro trailers, no leo mucho, pero me interesó porque soy muy titulera yo. Si un título está bueno, ya me enganchan. Un susurro invocó mi nombre. Bueno, no puede estar mal ese. No debería defraudar ese título. Es una película argentina, codirigida en realidad por una argentina, una chica que se llama Emilia Cotela, y John Mathis, que es un estadounidense, que parece tiene aires de Suspiria y de Midsommar. Apa. Listo. No, ya está. Esa me la anoto, la voy a ver. Hotline me interesa, de Nicanor Loretti, porque lo bancamos a Loretti. Aparte, la dupla con Maggie Bravi me parece que puede ir muy bien. Maggie Bravi se está posicionando junto a Clara Kovacic. Exactamente, como nuestras Final Girls, casi. Scream Queens, Final Girls. Y otra que tengo muchas ganas de ver es Godzilla en Santa Fe. Sí, Godzilla en Santa Fe, sí. Hay que ir obligadamente. Que este año no tenemos ninguna de Parés. No. Yo voy a decir algo que siento, que percibo. Percibo algo de la desfachatez de los inicios de Parés en este chico. Sí. No vi nada, pero lo percibo. Parece que la última que hizo fue Maricio Mozo, ¿no? ¿Parece? No, hizo no recuerdo la última. de... Sí, hubo una después. Sí, no recuerdo el nombre ahora, pero hizo una más. Hizo una después. Sí, ahí va. Que la estrenó en el Gomón. Otra que tengo muchas ganas de ver es Queens of the Dead, que es de Tina Romero, que es la hija de Romero. Que es una comedia de terror. Parece que unas drag queens tienen que enfrentar un ataque zombie. Listo, también ya estoy adentro. Con Katy O'Brien, que es la protagonista de Love Lies Bleeding. Sí. La vengo viendo en varias películas. Bueno, me parece muy interesante. También van a dar retrospectiva en el Vars, El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. Sí, que la voy a ir a ver. Cumple 30 años. 30 años. La luz en la ventana, de Manuel Romero, una película de 1942. Y con esto cierro, que es The Return of the Living Dead, que es una de mis películas favoritas en el mundo, de Dan O'Bannon, que la van a dar y no sé si habrá entrada ya. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Bien, seguimos acá 3 y 6 de la tarde en toda la República Argentina. Si nos están escuchando desde el inicio, se deben haber dado cuenta que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas con algo que va a estar sucediendo desde el jueves que viene, el jueves 20, que es la 26ª, si no me equivoco, si no me corregirá acá Pablo, edición del Buenos Aires Rojo Sangre, que es nuestro festival, yo diría favorito, por lo menos el mío lo es. Y tenemos a Pablo Sapere, uno de sus organizadores. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Desde cuándo estás en el festival, Pablo? Yo hablé con Gabriel, que es el fundador del festival, antes de que él hiciera el Vars 1. Y yo dije, no, yo quiero estar adentro, pero justo me coincidían las fechas con un evento donde yo estaba colaborando, haciendo algo que era Fantabaires, que se hizo en las mismas fechas. Eso en el 2000. Yo entré entonces para el Vars 2, oficialmente. 2001, un gran año, digamos. Bueno, me diste un poco el pie, vamos a empezar, porque tenía pensado preguntarte. Aparte, mi primer Vars fue el 15 de diciembre de 2001, o sea, ya estaba
densa la calle. Estaba... Sí, fue como casi una experiencia viva. Sí. Y 3 días después explotó todo. Digamos. ¿Dónde lo hicieron en esa...? Ese era en San Martín, en el Centro Cultural San Martín, la sala AB, una sala gigante, creo no existe más, que tenía 800 butacas. Fue modesto ese festival, pero ya implicaba un crecimiento grande con respecto al anterior. Se había hecho acá muy cerca, en la Facultad de Ciencias Sociales, que tenía un microcine de 25 butacas. Lo conocemos, hemos cursado ahí. Sí. Que calculo yo no estuve, pero por lo que me dijeron, de las 25 butacas, 23 estaban libres. Pero bueno, así empezamos. Bueno, ¿y desde cuándo están en el multiplex? Porque ahora vamos a decir que no están en la misma sala. Déjame que lo haga cronológicamente, porque si no me va a salir. Dale. En 2003 lo hicimos en Tita Merelo, pasamos de San Martín a Tita Merelo, eso fue un cambio muy grande para nosotros, porque ahí empezamos a cobrar entrada, antes como una muestra con entrada gratuita. Y además implicaba una semana entera, antes era un fin de semana, ahí hicimos una semana entera. Ahí estuvimos varios años en Tita Merelo, 4 o 5 años seguro, y pasamos al multiplex de Lavalle, que era el viejo Monumental. Ahí también estuvimos varios años, en algún momento los del multiplex nos dieron el que era el Electric, que está ahí una cuadra, al 800 de Lavalle. Y en cierto momento empezamos a recibir muchos comentarios que la sensación de salir a Lavalle a las 2 de la mañana era tal vez más terrorífica que las propias películas. Entonces empezamos a buscar alternativas y bueno, hablamos con la gente del Múltiple, que es gente muy, muy generosa, muy abierta con nosotros, y bueno, ahí empezamos a primero tener 2 salas, una en Belgrano, 2 en Lavalle, y después empezamos a mover todo para el lado de Belgrano. Creo que en Belgrano estamos desde el Vars 19. Ahí va. O sea, es el séptimo por lo Vars menos en Belgrano. Con una sala estábamos desde el 19. Y con todo, no sé si fue el siguiente a la pandemia, digamos. Ahí va. Recuerdo el año pasado hablando con Mary, que es una de las organizadoras, que me decía entre contenta y preocupada. O sea, este año fue impresionante la cantidad de gente que vino. Lo que pasa es que no sabemos qué vamos a hacer el año que viene, dónde vamos a ir. Pero consiguieron las salas más grandes. Esto también tiene que ver con un proceso que están teniendo todos los cines, y lo hace el Multiplex también, que ya se perdió la idea de los cines gigantes. Cuando digo cines gigantes, cuando yo era chico era un cine de 1.500 butacas, ahí en Lavalle, esos gigantescos. Y los van subdividiendo, y de hecho el año pasado habían subdividido lo que era la sala 5, y ahora subdividieron lo que era la sala 6. Entonces en el cine de mitad de cuadra quedaba una sala grande arriba y 2 salas muy chiquitas de 100 butacas que para nosotros nos alcanza. Y bueno, ahí charlando con la gente del cine arreglamos para estar en la esquina en 3 salas grandes de entre 200 y 300 butacas. Que está bueno, está el riesgo de tener funciones vacías, que eso es inevitable. Es decir, 50 personas en una sala de 100 está espectacular, 50 personas en una sala de 300 es un bajón. Pero bueno, lo compensamos con lo otro, que tenemos funciones con películas que nos damos cuenta ahora con la preventa que hay mucha demanda, y nos quedaba ridículo una sala de 100 butacas, digamos. Entonces, está bueno eso porque, nada, aparte hay algo con la masa crítica de personas en una sala que hace que la función levante, digamos. Vuelvo un poquito, después vamos a hablar de algunas pelis que se presentan, de algunas secciones, de tu libro también que vas a estar presentando, pero vuelvo un segundo a cuando participaste, o cuando ahí en el 2001. Estamos en un contexto complejo. Los últimos 2 años la política estatal del gobierno nacional con respecto al cine ha sido casi inexistente, además de vilipendiar continuamente el cine nacional. Este año directamente no han recibido ningún tipo de ayuda del Estado. Ya el año pasado no recibimos nada de parte del Inca, y este año hubo como alguna conversación, ¿qué onda ahí? Puede ser que haya apoyos a festivales, pero no sé en qué quedó, pero no se hizo efectivo, por lo menos con el Vars. No sé si apoyaron, nosotros estamos en una red de festivales que se llama RAFMA,
que es la red argentina de muestras, de festivales y muestras audiovisuales. Bueno, que ahí es muy federal, están todos reunidos desde Ushuaia a La Quiaca, digamos, y en general, por lo que tengo entendido, ninguno de ellos recibió. Por suerte existen otras líneas de financiamiento y este año conseguimos, ya el año pasado, pero este año es más generoso, lo que es el mecenazgo, que es plata de una empresa en realidad, que es Santander, que la desvía, digamos, y en vez de pagar ingresos brutos a Jorge Macri, nos la da a nosotros, lo cual es mucho mejor desde todo punto de vista. Sí, sí. Y está bueno eso, y es una política que me parece que hay que bancar, porque la cultura necesita apoyo, si no es imposible o se vuelve muy elitista. Si nosotros no tenemos la plata que viene de ese lado para hacer esto, aquello y lo otro, resulta que tenemos que poner una entrada a otro nivel y la gente que puede ir deja de ir y puede venir solamente la que tiene una billetera más gorda. Y ese es el concepto fundamental que tiene que atravesar el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cine, el gobierno de la ciudad y su Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, que es la cultura como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y que acompañe el desarrollo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Exactamente lo contrario, está rompiendo. Está rompiendo algo que no entiende, porque a mí lo que más bronca me da con Pirovano y todos los que están ahí es que son profundamente ignorantes de lo que están rompiendo. No les importa, les chupa profundamente un huevo, y pusieron a propósito a un tipo que no sé si es contador o una cosa por el estilo. Economista creo que es. Claro, es como que a mí me pongan el Ministerio de Agricultura. Y yo vi una vaca en la rural y la verdad no me gustó nada. Y seguramente voy a romper todo porque no sé qué es eso. Bueno, es exactamente lo mismo. Y me parece que es un proyecto ideológico que lo que busca es eso, convertir a este país en un país elitista finalmente. Esa es la sensación que yo tengo. Estamos hablando con Pablo Sapere, él es muchas cosas, pero lo trajimos acá para hablar del Buenos Aires Rojo Sangre. Él es organizador y programa, va a presentar además un libro. Vamos a hablar del libro, pero quiero preguntarte algo antes, porque hablaste o dijiste que el objetivo es ideológico y que es romper. ¿Cómo ha sido la recepción de películas argentinas este año en el Buenos Aires Rojo Sangre? Porque ustedes ya desde el año pasado, a partir del contexto, han decidido hacer especial hincapié en algunas películas de género, y de hecho van a estar pasando esta edición algunas pelis muy paradigmáticas. ¿Ha recibido desde las tantas un porcentaje grande de argentinas? Sí, hay mucho material argentino. Lo que sí está disminuyendo es lo que es la producción inca, obviamente. Hay mucho off inca, siempre lo hubo, y me parece que se va a ir potenciando porque no sé si va a desaparecer la producción inca, pero va a empezar a ralear y a escasear. Lo que pasa es que además las películas que estamos recibiendo, que vienen con apoyo del Instituto de Cine, son cosechas anteriores. Los Ojos del Abismo, por ejemplo, que es algo que tiene el propio cine, que vos planificás una película, la filmás no sé cuándo y la estrenás bastante tiempo después. Los Ojos del Abismo ya tiene un par de años encima, no es que se filmó hace 6 meses. Así que la verdad la perspectiva que tengo a futuro es que yo creo que va a seguir existiendo cine argentino, porque existe gente apasionada, gente que está comprometida y que tiene ganas de hacer cosas, pero va a requerir muchísimo ingenio para producirlas, porque no va a estar el Instituto de Cine para acompañar. Paralelamente, y para trazar algo que a mí me pareció una curiosidad, este año recibimos una cantidad enorme de películas de Brasil. De hecho, fue el país que más películas mandó después de Estados Unidos, que es históricamente el que más manda. ¿Qué cambió? Bueno, en Brasil empezó una política fuerte de fomento y empezó a haber montones de películas, que siempre hubo una movida independiente, pero empezó a haber movidas, creo que se llama ahí Ancine, o no me acuerdo cómo se llama el Instituto de Cine
de Brasil, seguramente me estoy confundiendo, pero no importa. La cantidad de películas es notable, largometrajes, cortometrajes, cortos apoyados por el Instituto de Cine, mucho material apoyado por los gobiernos federales de cada uno de los estados de Brasil. La sensación que yo tengo es que el lugar que estaba teniendo el cine argentino en el mundo, en festivales y en algunos lugares que lograba estrenarse, y probablemente empiece a perder territorio con otras cinematografías, tal vez por ejemplo con la brasileña, que teniendo apoyos, no solo creo que va a empezar a ocupar lugares, sino que tal vez hasta empiece a succionar, digamos, talentos locales que se vayan a filmar a un país vecino. Sé de muchos proyectos, por ejemplo, que se están haciendo en Uruguay. Así que nada, es preocupante. Vas a estar presentando un libro y tiene que ver con el cine argentino, ¿sí? El libro se llama No abras nunca esa puerta. ¿De qué se trata el libro? ¿Qué es un libro voluminoso? Sí, tengo una incapacidad de hacer resúmenes, digamos, ese sería uno de mis defectos, que tengo un montón, pero bueno. O sea, el libro surge de una incapacidad tuya. Ponele, sí, no. Este proyecto empezó hace muchísimo, de hecho, a fines del siglo pasado, que es cuando me enfrenté un poco a saber qué se había hecho de cine de género en ese momento en nuestro país. La primera sensación que tuve es que no había nada, o que había muy poco, había 3 películas que yo podía decir de memoria. Entonces me puse a investigar, en ese momento conseguí algo que seguramente suena muy antiguo, pero es un CD-ROM que había editado la Cinemateca, que era una base de datos de cine argentino, porque todavía no existían las bases de datos online y todo eso. Y bueno, me puse ahí a revisar, hice una lista de 20, 30 películas que tenía que ver. Bueno, y en ese proceso, y a lo largo de los años, esa lista fue creciendo, fui participando en el festival, fui haciendo diversas cosas de las más variadas, no todo el tiempo dedicado a hacer este proyecto, pero nada, era una lista que crecía. Yo buscaba información y cada vez que buscaba información encontraba más películas que yo creía que merecían estar dentro de lo que podría llamarse cine de terror o cine fantástico. Y cuando llegó el momento, tenía, no sé, 400 películas, montones de recortes, citas y montones de cosas juntado en distintos lugares. Y en cierto momento dije, bueno, esto lo tengo que juntar todo y meter en algún lado, y que eso sea un libro, obviamente. ¿Qué es entonces el libro? Bueno, un recorrido histórico por el cine del argentino del siglo pasado, viéndolo desde la perspectiva de un tipo que le gusta lo fantástico, lo irreal, el terror, etcétera. Es una revisión medio forzada desde cierto punto de vista, porque es medio con anteojeras, ves una película y solamente prestas atención que aparece un fantasma. Pero así todo me interesa que aparezca ese fantasma, y sobre todo me interesa que esa información esté reunida en un mismo lugar para que si alguien quiere algún día decir, bueno, ¿cuántas películas hay argentinas donde aparezcan fantasmas? Bueno, estén ahí medianamente censadas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se presenta el libro y en qué contexto? Porque, si no me equivoco, van a estar presentando una película, la primera película de terror argentina también. ¿Cómo claro, bueno, el libro se presenta en la Escuela de Cine de Subiela, que está ahí a 6 cuadras del Multiplex, en Iberá y Cabildo, el sábado que viene a las 6:30 de la tarde. Nada, ahí se va a presentar con una charla, vamos a estar junto a Darío Labia y Ashi Tursi, que son conocedores de este tema, charlando un poco sobre nada, la situación un poco, llamémosla historiográfica del cine argentino del siglo pasado, que todo el tiempo requiere investigar, y cada vez que investigás descubrís cosas nuevas, y bueno, vamos a estar haciendo hincapié en eso. Y un poco en ese contexto, lo que buscamos, y siempre fue algo que nos interesó mucho, es proyectar ese tipo de películas, películas que en muchos casos pasaban desapercibidas en todos lados. Entonces, a lo largo de la historia del festival pasamos desde, no sé, El Hombre Bestia, que fue el estreno en Buenos Aires, a 6 pasajes al infierno, La Casa de las 7 tumbas, esas las íbamos consiguiendo en Fílmico cuando todavía se podía hacer.
Y en este contexto, bueno, apareció que el Lumiton, el Museo Lumiton, que recupera un poco el acervo de los estudios Lumiton de Munro, había logrado remasterizar una copia de Una luz en la ventana, película 1942 de Manuel Romero, con Narciso Ibáñez Menta, en base a una copia en 16 milímetros. Se toma el trabajo de escanearla, ir mejorando, y va a convertirse, ya se pasó hace un par de días ahí en Olivos, en el Cine York, y ahora en el festival, pero bueno, va a ser la mejor forma de ver esta película, que hasta ahora, como pasa con todo el cine argentino uno la tiene que acceder y ver en formatos lastimosos, si es que es un formato, porque muchas veces es una copia grabada de un VHS que vieron por televisión y la digitalizaron y la pusieron en YouTube, y bueno, toda una serie de sucesivas porquerías que hacen que uno tenga que imaginarse una película más que verla. Ya nos queda poquito tiempo, pero no quería dejar de hablar específicamente de lo que va a estar pasando más allá de la presentación de tu libro y de Una luz en la ventana en el Buenos Aires Rojo Sangre. A ver, aquellos que nos están escuchando pueden ir a rojosangre.quintadimensión.com y encuentran la programación, donde se venden las entradas, que ya están a la venta, así a partir de... No quiero asustar a mucha gente, pero hay algunas funciones que ya están al borde de agotarse. Bueno, no es para asustarse, para ir, para entrar y tratar de comprarlas. Y más o menos los que vamos al bar siempre sabemos a grandes rasgos con los que nos vamos a encontrar, pero ustedes siempre meten algo nuevo. ¿Alguna novedad que quieras contar de esta edición del Buenos Aires Rojo Sangre? No hay grandes novedades, por ahí sí la inclusión de una sección dedicada a la animación, que tratamos es un tema que siempre fuimos incluyendo dentro del programa general, pero bueno, ahora tratar de ponerla en un plano diferente con una sección propia, en este caso con una animación brasileña que se llama The Flock, una de Corea, que se llama, es muy loca esa película, la voy a traducir porque si no me va a salir, el cerdo que sobrevivió a la fiebre aftosa, sería el título, pero es una locura de un cerdo que se convierte en humano. Bueno, nada, algo particular e interesante y con una animación curiosa. También ahí vamos a mostrar, porque va vinculada a la programación, la serie La frecuencia Kirlian de Cristian Ponce. La vamos a mostrar por primera vez en una maratón que va a ser previa al estreno de la película que combina animación con actores, digamos, de carne y hueso. Y también una selección bastante interesante de cortometrajes argentinos animados que muestran también una variedad temática, técnica muy interesante, y que hay algo que se está gestando, me parece muy, muy impresionante, que es una enorme cantidad de gente, generalmente muy jóvenes, pero no necesariamente, haciendo animación y con muchísimo talento. Entonces nos pareció que, bueno, ahí había algo como para poner el foco y prestar atención. Pablo, un bonus track, ¿no? Vos ya estabas casi cerrando. Quería preguntarte por cómo veías el público del cine de género o el público del VARS hoy en día. Hubo algunas películas que lograron de alguna manera superar cierta barrera, ¿no? Hemos hablado aquí incluso de cómo hay dificultades muchas veces de que el público que va a ver cine argentino vaya a ver cine argentino de terror y viceversa, ¿no? Sí, que el público del VARS quizás no ve otras películas del VARS o del cine de género, más allá del festival. Pasó Ruña primero con Aterrados, después con Cuando se echa la maldad, ahora Laura Casabé con La Virgen de la Tosquera, llevando a Mariana Enríquez al cine, que parecen ir como ocupando algunos espacios o llegando a algunos públicos que quizás antes no se acercaban a esas películas. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Vos ves un cambio en todos estos ya 25 años? Hay cambios, igual siempre partiendo de la base que el público es como un gigantesco misterio, porque a veces funciona, a veces no funciona una película, es algo que a mí me escapa, pero sí, y tiene que ver también con un laburo que hace el festival, pero sobre todo hacen los realizadores que están metidos y los que están en la industria en general, de la idea de romper el concepto de que el público de género es un gueto, sobre todo el público de género de cine argentino, ¿no? Que es un pequeño grupo que vamos viendo las películas unos de otros y vienen al festival y solamente es un círculo, digamos, endogámico. Eso requiere
difusión, requiere un compromiso con mostrar este tipo de películas, y también un poco de azar y un poco de suerte. La suerte está en, por ejemplo, lo que pasó cuando acecha la maldad. Que con Aterrados no había pasado tanto, había pasado un poquito, pero no sé si había vendido 20.000 o 30.000 entradas, como mucho. Lo que pasó cuando acecha la maldad fue, como decimos, el laburo ese de mostrar y de buscar la forma de que se estrenen, que se vean las películas, y después una montaña de suerte, azar, coincidencias, un premio acá y alguien que mencionó no sé dónde, y que eso empiece a rodar y empiece a seducir al público. Si esto es permanente o es algo que termina ahí, la verdad no lo sé. Ojalá sea permanente, que haya mucho público. Vos recién mencionabas la de Laura Casabe, que ojalá le vaya muy bien, pero la verdad no lo sabemos, porque el cine además está en un proceso de que va poca gente, por lo menos en los últimos meses. Se está volviendo, volvemos a lo que dijimos hace un rato, como un consumo medianamente elitista, porque si vos decís, bueno, voy al cine y me voy a comer un McDonald's o un Pamper, para no decir marca, como hacíamos antes, y no sé, agarrás la calculadora y decís, no sé, por ahí me quedo en casa. O guardo esta plata porque viene no sé quién y capaz que quiere ir a un recital, no sé. Me parece que eso es trágico y que requiere también buscar la forma de volver a convertir al cine en algo popular. Popular es no solo que lo vea mucha gente, sino que además que sea accesible, que sea la salida del fin de semana, como era cuando yo era chico, digamos, íbamos a caminar por la calle Lavalle a ver qué veíamos, y era un entretenimiento relativamente barato. Era algo que te podías permitir una vez por semana ir al cine. Yo ahora quiero ir al cine y tengo que pensar, bueno, a ver, déjame ver, ya este mes fui al cine, déjame ver si puedo de vuelta. No sé, ni siquiera sé si respondí tu pregunta, pero bueno. Yo la doy por contestada. Dale. Bien, es Pablo Sapere, uno de los organizadores del Buenos Aires Rojo Sangre, que comienza el jueves 20 su 26ª edición. Se va a estar extendiendo hasta el 30 de noviembre. Vayan, porque es algo maravilloso. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine, tercera temporada. Quedan 25 minutos para las 4 de la tarde. Hasta ese momento va a seguir Nunca fuiste al cine acá en FM La Tribu, 11 31 260 88 7. Recién estuvo Pablo Sapere, una de las cabezas y cuerpos detrás del Buenos Aires Rojo Sangre, que ya se viene, y claro, hay que ponerle el cuerpo, ¿no? No es solo pensarlo. Y qué suerte son ambas cosas, pues si está solo la cabeza se complica. Sí, si están por separado, ya, bueno, ¿qué estás muy, quieres empezar? Mirá, @Nunca fuiste cine en nuestras redes sociales. Ahí pueden acceder a todos nuestros pequeños espacios en la red para ver y escuchar lo que hacemos aquí. Vamos a dedicar este último ratito del programa a hablar de estrenos y películas que hemos visto en la semana. Poli, podemos, ya que estás aquí todavía, vamos a aprovechar para que nos cuentes qué viste y qué te pareció. Yo fui a ver la última película de Edgar Wright, que a mí me gusta mucho, me autopercibo fan de Edgar Wright. Y ¿qué hits tiene Edgar Wright para el público que no lo conoce? Como yo. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, esa sí la conozco. A mí me gusta mucho Scott Pilgrim. Hay muchos fans de Edgar Wright que dicen, no, Scott Pilgrim no. A mí me encanta. Creo que tiene un poco que ver con que vengo del universo de la historieta y está basada en un cómic, y me parece que es increíble cómo traduce los recursos de la historieta a la película. Para mí es maravillosa. Bien. ¿Y ahora viste? The Running Man. Es una remake de una película del 87 protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que yo justo este año, sin saber que Edgar Wright iba a hacer una remake,
o no sé, no lo tenía presente, la quise ver y no la pude terminar, no me enganchó. Sin embargo, esta versión me gustó mucho, me parece que hace, bueno, cuento brevemente de qué se trata. Se trata de, es un futuro distópico en el que hay personas también, como lo comenté antes, personas de bajos recursos que se someten a participar de un reality show en el que dejan la vida, ¿no? Yo me confundí cuando vos hablaste de La Larga Marcha. Sí, porque las dos suceden claro, lo mismo. El Fugitivo, ese es el que leí yo de Stephen King. Ahí va, ahora me hiciste acordar, Poli, gracias. Claro, este también está basado en un libro de Stephen King. Y el protagonista, se me fue el nombre del protagonista. Glenn Powell. Bueno, me parece que la viene rompiendo, está muy bien él. Y bueno, él es uno de los que se anotan en este programa de televisión. Tiene muy pocos recursos, su hijita chiquitita está enferma, viven en un lugar que no, como que él necesita plata, entonces se anota en ese reality show. Y lo que tiene de bueno la película, me parece a mí, que me pareció original, es que toma el tema de la inteligencia artificial y cómo los medios pueden manipular tan fácilmente los videos en el instante. Entonces, claro, si bien es un reality show que te está mostrando supuestamente algo real, en el momento, en el programa lo pueden editar y pueden hacer que él diga cualquier cosa. Sí, es que la historia de King es de los 80, o sea, es muy innovadora, incluso el libro, que habla como de una concentración de medios, y eso no estaba tan claro en los 80. Está bueno que lo actualicen, porque ahora es como que hubiera quedado un poco vieja esa historia. Claro, igual se adelantó. Sí, claro, exacto, se adelantó. Sí. Él no habla de la IA en el libro, eso se lo agregaron ahora, que me parece una buena actualización, pero cuando habló de todo eso no estaba sucediendo todavía. Así que, y otra cosa que quería decir, me parece que tuve la sensación de que Edgar Wright es un director que siempre se le ve un poco, tiene una personalidad muy marcada. Vos ves una película y la ves en la edición, en la música, como que la ves 2 minutos y ya sabes que es de él. Uh-huh. Y siento que acá no estuvo tan presente, o sea, está, pero no está tan protagonista como su mano, como en otras películas. Me pareció que estuvo bien igual eso, es una decisión que ya en la anterior, Last Night in Soho, también sentí que no estaba tan presente. Bien, ¿está en salas? Sí, se estrenó el jueves pasado. Bien, The Running Man, de la nueva de Edgar Wright, por Poli Sosa Holt. Del otro lado de la mesa, Rodri, algo que en realidad viste en Mar del Plata. Sí, no voy a mentir. Pero que se estrenó ahora acá, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, se estrenó el jueves pasado en el Gaumont. Se da a las 8:15, si no me equivoco, quiero chequearlo. Sí, 8:15 hasta el miércoles, por lo menos tiene una pasada en el Gaumont, todos los días. Luciano, sí, la película ópera prima de Manuel Besedowski, es una peli que le fue muy bien en festivales, sí, se estrenó el año pasado en el festival alemán Doc Leipzig, y le fue muy bien en Alemania y aún mejor en el Festival Asterisco acá, donde ganó el premio principal a mejor película, y tuvo su estreno después del festival en el Fuera de Campo el lunes pasado, el domingo pasado. ¿De qué se trata Luciano? Bueno, Luciano es la vida de Luciano Tomás Pereira, que es un joven trans del barrio Tablada, en el sur de Rosario. Es un barrio muy popular allí en Rosario. Y es una apuesta compleja la que propone Manuel, porque el abordaje del tema requiere cierta complejidad, porque está mostrando la vida de un joven trans en pleno proceso de transición. De hecho, visita con la cámara las consultas que tiene por la hormonización con los profesionales de salud, con los trabajadores de salud. Y
¿Por qué digo que es arriesgada la apuesta? Porque podría tranquilamente haber salido una película un poco edulcorada, un poco demagógica, sin mostrar ninguna contradicción, con una bajada de línea muy fuerte, y sin embargo, con algunos golpes bajos incluso, y sin embargo no pasa nada de eso. ¿Sí? O sea, aparece Luciano trabajando, aparece Luciano en reuniones con amigos, en la intimidad, hablando con su madre, hablando con su hermana, hablando con su pareja, mostrando el deseo que tiene de paternar, ¿sí? Y la decisión que tiene que tomar si puede afectar o no puede afectar su cuerpo, planteando las dificultades que atraviesa por los problemas de salud mental que tiene, planteando algunas anécdotas muy fuertes que lo hacen emocionar, y la verdad que es una película muy buena, o sea, es una muy buena primera experiencia de Manuel Besedowski en el mundo cinematográfico y en el mundo del documental, porque, a ver, estéticamente es muy bella, tiene muy lindos planos, formalmente está muy bien hecha, logra además esa intimidad que no está sencilla, y además es una propuesta política muy interesante y muy importante en este momento, en este momento argentino que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos escuchando todo el tiempo que la problemática trans o la problemática de ciertos colectivos son problemáticas que no atraviesan a las clases populares. Bueno, esta película viene a demostrar exactamente lo contrario. Suena un poco raro que muchas personas piensen que la problemática trans y el proceso no atraviesa a las clases populares porque la esperanza de vida de la comunidad trans es de 35 años, justamente por un montón de cuestiones que le suceden en su vida cotidiana. Pero en este caso estamos hablando de un varón trans, entonces es distinto. Bueno, si ustedes siguen pensando que la problemática de ciertas comunidades, como la comunidad trans, no está atravesada por las clases populares, no tiene perspectiva de clase y se pasaron 3 pueblos, bueno, vayan a ver esta película, y si no piensa eso también, porque es una película muy interesante, muy buena, es una apuesta política en estos tiempos y no sé cuántas películas más vamos a ver bancadas por el Instituto de Cine, porque fue bancada por el Inca, es lo que se arrastra de la anterior gestión, como esta. Así que vayan a verla en el Gomón, tiene una sola pasada, además vayamos a verla para que pueda estar una semana más, porque cuando las películas arrancan con una sola pasada suelen durar poco. Hay que ver Luciano, hay que ir a verla, hay que promoverla, está hasta el miércoles a las 8:15 en el Cine Gomón. Bien, Luciano, la película de Besedowski, ¿es el apellido del director? Sí, Manuel Besedowski. Besedowski, perfecto, te lo contó Rodri Ferreiro. Y del otro lado de la mesa, Pau, con un título que se asemeja al título de su peor pesadilla, ¿no? Como... Sí, totalmente. El verano más largo del mundo es el título de esta película de María Alejandra Lipoma y Romina Vlaschov. Sí, la verdad que si yo tuviese el verano más largo del mundo, la verdad que estación difícil. Bueno, pero no habla específicamente del calor que se vive en el verano. Esta película es una película que transcurre en la ciudad de Córdoba y luego transcurre en Carlos Paz. Comienza en la ciudad de Córdoba y después continúa allí. Comienza en un momento clave de la vida de Camila, que va a ser nuestra protagonista, que es el momento en que ella se separa de su pareja y acude a su rescate un viejo amigo de ella llamado Santiago. Ella se encuentra con 30 años en un trabajo que detesta, con un jefe que la maltrata y odia ese laburo, y se pregunta por qué se queda en ese lugar siendo ella licenciada, ¿no? Teniendo un título que nada tiene que ver con el laburo que está desempeñando. Y así es como ella de un día para el otro se enfrenta a su jefe, decide renunciar y esta dupla de amigos emprende un viaje a Carlos Paz para realizar un casting, porque ellos realmente son licenciados en actuación. El amigo constantemente está presentándose a castings y terminan trabajando junto a un grupo de purretes, de variopintos personajes, de purretes, sí, en una obra de teatro en el famoso parque de atracciones Pecos. No sé si lo recuerdan, quizás de sus viajes de egresados en Carlos Paz. Yo fui a La Falda, pero bueno, es un parque de diversiones y de atracciones muy conocido de Córdoba.
Hay algo que plantea esta película que creo que nos atraviesa a todos, muchas veces como clase media, que es que en la vida nos contaron que si sos licenciado o tenés un título, eso es garantía de algo. Y después, a medida que uno va estudiando una carrera, y depende también qué carrera, te das cuenta que no es tan así. Sobre todo, y con conocimiento de causa lo decimos, si es algo que tiene que está relacionado al arte, a lo social. Y eso le pasa a Camila, ¿no? Que con 30 años descubre que no habiendo cumplido ninguno de sus sueños de pequeña, pues ya los rememora y dice, che, quizás si yo me veo a mí en pequeña y la verdad que la decepcioné totalmente a esa pequeña, y ni siquiera cumplió una tercera parte de esos sueños, entonces ella entra en esta típica crisis de los 30 que cada vez nos pega más como sociedad, ¿no? De que esta cuestión de, bueno, cómo somos felices o cómo buscamos esas pequeñas cosas que nos dan felicidad dentro de un mundo en el que tenemos que ser hiperproductivos, ¿no? Entonces, El verano más largo del mundo hace que nos sintamos muy identificados con el personaje de Camila y con los personajes en general. Son reflejos de nuestras propias luchas, de nuestros propios triunfos también, mientras intentamos encontrarle sentido a esto que llamamos adultez. Y a su vez nos demuestra una vez más que la amistad muchas veces es la salvación, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas, que siempre nuestros amigos nos pueden acompañar en ellas y compartir tanto la felicidad como la angustia de la adultez. También es una película que se atreve a jugar con nuestras expectativas, al igual que la vida juega con nuestras expectativas. Está bellamente filmada en blanco y negro, pareciera convertirse por momentos también en una película de misterio, juega con eso, de misterio y de detectives, para luego volver a sacarnos una sonrisa, coquetea con ese género, muy brevemente, de todas formas, y nos invita también a jugar de nuevo como niñes, ¿no? Saboreando lo amargo de la adultez para meternos literalmente, porque Pecos tiene un laberinto ahí, así que es los laberintos de la adultez. Pueden ver El verano más largo del mundo del 13 al 11 de noviembre en el Cine Gomón a las 4:30 de la tarde. Muy bien, El verano más largo del mundo, esperamos que no sea este que está empezando acá en la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto pueden ver esta película que no tiene que ver con sufrir el calor, como bien les contó Pau recién. Voy a cerrar esta ronda con una película que tuvo su estreno en salas en el Festival de Cine de Mar del Plata y que ya está en plataformas. Nouvelle Vague, la nueva película de Richard Linklater, estaba viendo recién, comprobando esta información de que ya está en Netflix para ver, porque Netflix la compró, o puso plata en alguno de los momentos de la producción. Una de las productoras, sí. Una de las productoras ya está ahí y no la vamos a poder ver en salas sino hasta el 1 de enero. Que es la fecha que tiene para estreno en salas. Obviamente una cuestión de decir, bueno, quieren verla, tomátela, en una fecha que no compite, básicamente es una fecha muy intrascendente para lo que es la agenda de cine, pero por suerte se va a poder ver en pantalla grande. Una semana antes, el 25, parece que se va a reestrenar Sin aliento, la ópera prima de Jean-Luc Godard, retratado en esta película. Ahora vamos a ver por qué. Está bueno para ver las dos cosas, ¿no? Nouvelle Vague, claramente su nombre un poco habla de la propuesta de la película, es acercarnos un poco o mostrar una versión de lo que es el inicio de o uno de los primeros momentos fuertes de este movimiento que revolucionó la forma de hacer cine, inauguró de alguna manera la modernidad cinematográfica a fines de los 50 en Francia. Obviamente, como toda historia, este es el relato corto. Si uno quiere complejizar, puede encontrar fuentes y rupturas en diferentes lugares, pero la nueva ola francesa, con esta serie de directores que venían de hacer crítica de cine, que eran cinéfilos y que pasaron poco a poco, todos ellos y ellas, a ser realizadores y realizadoras, a hacer sus películas que vinieron a romper con el cine clásico, ¿sí? Con la forma clásica de contar historias en el cine hasta ese momento. Godard decía estamos a la mitad del siglo y a la mitad del cine, y podemos ver el pasado y podemos ver el futuro desde este lugar, desde esta mitad de camino en el que estamos, porque ellos no negaban la tradición o el cine que veían. De hecho,
es un cine que está cargado de no referencias a la manera de hoy en día, como son las referencias que son muy guiños para fans y para generar contenido en redes sociales, sino porque había una formación sensible viendo películas de grandes directores del cine norteamericano, fundamentalmente, y aparecen en esta nueva ola, pero aparecen como un diálogo en el que la respuesta desde estos realizadores es una ruptura con la forma, ¿sí? Empieza a tener una preponderancia la forma en la que se dicen las cosas, la forma en la que se hacen las películas y no lo que se está contando. En Nouvelle Vague, la película de Linklater, lo que se reconstruye es el proceso de la previa y el rodaje de esta primera película. Acá creo que el título fue Al final de la escapada o Sin aliento, depende, creo que en España fue Al final de la escapada y acá Sin aliento, no lo voy a pronunciar en francés porque nunca lo supe hacer. Es una película que mucha gente habremos visto en algún momento o no, y si no lo hicieron es un buen momento para hacerla. Bueno, la película retrata un poco, hace a la manera de las biopic, que es un casting basado en que los actores se parezcan a quienes retratan, y está muy bien el casting. A Godard nunca le vemos los ojos porque está constantemente con los anteojos de sol. Jean-Luc Godard es el director de Sin aliento y es el protagonista de esta película, que va a estar siempre acompañado por algunos de los otros directores y críticos de la nueva ola francesa, de la revista Cahiers du Cinéma, fundante también de este movimiento. Está Rivet, Truffaut, Romer, todos los franceses y francesas, Barda, etcétera, etcétera. Es una película que no se sitúa en cierta solemnidad construida desde este lugar de la cinefilia y de la nueva ola francesa. Rinde homenaje, pero de una manera muy liviana. No lo digo mal, digo que es una película que lo que trata es de jugar un poco con eso, porque está haciendo una imitación de un momento específico de la historia del cine, pero no está hablando de la historia del cine, ¿sí? Se está como llegar a aterrizar en un momento en el que estaba sucediendo eso, pero te muestra, no sé, entre comillas, porque no voy a decir que eso es lo que define únicamente a Godard, la excentricidad del personaje. Casi todos los personajes tienen buena parte de sus líneas fundadas en grandes frases, ¿no? Entonces todo el tiempo están diciendo como grandes frases y como máximas y enseñanzas y pensamientos, pero lo hacen de una manera graciosa, no de una manera cargada, no como si fuese un guión de hierro, sino como representando un poco ese papel que obtuvieron a la postre como grandes referentes. Obviamente en blanco y negro, con una imagen que trata de imitar la imagen que vemos en Sin aliento, y vemos, bueno, un poco de la manera de filmar de Godard, de cómo era en los rodajes, o al menos cómo quiere Linklater contar eso que se ha podido reconstruir. Vemos la relación con sus compañeros de la Cahiers, con sus compañeros de esta nueva ola, con cierta conciencia de una ruptura, con su pensamiento de lo que es el cine. Pero bueno, nuevamente, es una película que no pretende, si bien lo pone a Jean-Luc Godard en la pantalla, no pretende ser godardiana y no pretende más de lo que hace. No me parece una película pretenciosa, por lo tanto me parece que en ese relato amable y ameno hay una película que consigue lo que busca, es divertida, y puede ser un buen disparador para tomar nota, ¿no? Hay algo de un primer plano a cada personaje con el nombre debajo para que usted sepa quién es. Entonces tomar nota de algunos nombres, quizás ir a buscar unas películas y hacer luego de este pequeño homenaje un recorrido, una investigación por la nueva ola francesa que abrió no solamente lo que fue el cine francés, sino abrió los nuevos cines sucedientes, porque sucesivos, mejor dicho, porque los cineastas de las décadas siguientes se formaron viendo a esos cineastas también. Entonces ahí hay un quiebre importante que hace que hoy estemos hablando de esta nueva película de Richard Linklater, que cierra esta ronda de estrenos, que comenzó con The Running Man de Edgar Wright, siguió con Luciano de Bedesowski y siguió con El verano más largo del mundo me olvidé el nombre de quien lo dirige, pero lo dijo Pau antes, y cerramos con Nouvelle Vague de Richard Linklater, y cerramos hablando de nuevas olas el programa con esta canción. Yo creo que Godard dijo en ese momento, mientras miro las nuevas olas yo soy parte del mar. Linklater
Es una ola que pasó, no sé, vamos a ver qué dirá el tiempo. Ya, cierro, no lo piso a Charlie, nos vamos, Nunca Fuiste al Cine, hasta el sábado que viene, se quedan en la continuidad de FM La Tribu. Chau.